Vamos a darle solución a una serie de problemas para aplicar hasta el momento lo visto con respecto a relaciones termodinámicas y también con respecto a las ecuaciones que se han deducido para calcular la entalpía, la entropía y la energía interna de un sistema. Vamos a resolver este ejemplo que establece lo siguiente. A partir de las ecuaciones generales para la entalpía, variación de entalpía, entropía y energía interna, obtenga aquellas para un fluido que se comporta como un gas ideal. Bueno, vamos a resolver este problema. Para darle solución, ¿cómo vamos a aplicar las ecuaciones que se han deducido y que son generales? Es decir, que se pueden aplicar para cualquier fluido, ya sea ideal o bien fuera de la idealidad, es decir, bajo un comportamiento, decimos, un comportamiento real. Para ello vamos a recordar que un gas ideal se puede modelar a partir de esta ecuación de estado, conocida como la ecuación de estado del gas ideal, que establece que el producto presión-volumen es igual al producto R por T, donde R, ya sabemos, es la constante universal de los gases ideales. Por tanto, lo que este problema nos pide es hallar expresiones para la variación de la entalpía, entropía y energía interna de un gas ideal. Tomamos la notación de superíndice GI para denotar que se trata de las propiedades de un gas ideal. Vamos a iniciar entonces con el deducir una expresión para el cambio de la entalpía de un gas ideal y partimos de la ecuación general que anteriormente ya se ha deducido. Esta expresión es la que aparece aquí en términos de capacidades caloríficas y de las propiedades medibles. Si esta expresión, que es general, la anotamos para un gas ideal, entonces nos quedaría de esta manera, es decir, que la variación de la entalpía del gas ideal la denotaremos con el superíndice GI, que de acuerdo a esta expresión va a ser igual a las propiedades que aparecen con superíndice GI y nos quedaría de esta manera. Recordando, ya lo habíamos hecho, solamente haciendo la anotación que si utilizamos la ecuación de estado del gas ideal, este volumen va a ser de ese gas ideal. Ahora vean que para que esta ecuación como tal se reduzca o tengamos la expresión final para la entalpía o la variación de entalpía del gas ideal, necesitamos sustituir lo que vale este volumen de gas ideal y determinar también esta derivada parcial para el gas ideal. Por tanto, esta parcial requiere una derivación parcial del volumen. De acuerdo a esto, con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión. Para ello entonces, de la ecuación del gas ideal, lo que hacemos es despejar el volumen, que va a ser igual a RT entre la presión. Ahora vamos a desarrollar la derivada que nos pide la expresión general para la variación de la entalpía del gas ideal, que es esta expresión. Por tanto, va a ser la parcial con respecto a T a presión constante de el volumen del gas ideal. Pero vean que el volumen del gas ideal requerimos tenerlo en términos de la temperatura para hallar la derivación. Por tanto, esta se sustituye en el término volumen gas ideal y ahora sí necesitamos hacer esta derivada parcial cuando la presión permanece constante. Por tanto, R, que es constante, sale de la derivada, también la presión
es constante de acuerdo a esta condición de variable constante, sale de la derivada. Por tanto, aquí se están escribiendo R entre P, salieron de esta derivada parcial y queda dentro la temperatura. Vean ahora que la estamos anotando ya no como una derivada parcial, sino como una derivada ordinaria, que sería la derivada de t con respecto a t, que sabemos que es igual a la unidad. Por tanto, el resultado de esta derivada parcial es igual al término R entre la presión, una vez que este, como hemos comentado, es igual a la unidad. Entonces ya tenemos la derivada parcial. Este resultado lo vamos a insertar en esta parte de la ecuación general, que bueno, ya es para el gas ideal, y obtener entonces la respectiva para este gas ideal. Por tanto, se sustituye, lo estamos haciendo y representando en esta ecuación, pero además el término que aparece aquí después de haber sustituido la derivada parcial es el término TR entre P. Aquí lo estamos reescribiendo como igual a RT entre P, que si ustedes observan la ecuación de estado del gas ideal, este término es igual al volumen del gas ideal. Entonces lo sustituimos aquí en esta ecuación y vean que aquí aparece, pero este término menos este otro término que es el mismo, se trata del volumen del gas ideal, son los mismos y de signo contrario. Por lo tanto, volumen de gas ideal menos volumen de gas ideal es 0 por dP es igual a 0. Sustituyendo este resultado en la expresión, nos quedaría finalmente que la variación de la entalpía de un gas ideal es igual al Cp de ese gas ideal por la derivada de la temperatura. Este resultado se nos hace familiar una vez que en el curso anterior que hemos visto, cuando aplicamos la primera ley de la termodinámica para gases ideales, fue cómo calculamos también la variación de la entalpía. Por tanto, concluimos que esta ecuación general que se aplica para cualquier fluido se simplifica a esta que ya habíamos conocido y utilizado antes para gases ideales. Además, también podemos concluir que la entalpía para un gas ideal, de acuerdo a este resultado, es función exclusiva de la temperatura y no de la presión. Ya vimos que el término que toma el efecto de la presión se hace cero. Bueno, ahora vamos a hacer la deducción para el cambio de la entropía a partir de la ecuación general que está aquí anotada, y a partir de esta ecuación general escribirla para el gas ideal, que de acuerdo a lo que estamos viendo aquí denotamos las propiedades con superíndice GI, que denota la variación de la entropía para el gas ideal va a ser igual al Cp del gas ideal. En este término también el volumen en la parcial será correspondiente al gas ideal. Esta parcial es a presión constante. De hecho, es la misma parcial que antes utilizamos para la entalpía. Entonces, del resultado anterior, esta derivada utilizando la ecuación del gas ideal es igual a R entre la presión. Sustituimos en este término y vean que nos queda esta expresión. Esta expresión es exclusivamente la variación de la entropía para un gas ideal. Este resultado también ya lo habíamos obtenido antes en el curso que corresponde a termodinámica, cuando utilizamos el calcular la entropía de gases ideales. Vemos de esta expresión que la entropía es una función no solo de la temperatura, sino también de la presión del sistema. Esto es para
gases ideales, a diferencia de la entalpía, que como vimos antes es función exclusiva de la temperatura. Bueno, para la ecuación del gas ideal para la energía interna, esa es la pregunta. A partir de la ecuación general, ¿cuál sería la expresión para la variación de la energía interna de un gas ideal? Bueno, esto sí se les va a quedar de tarea y va a ser entregable, pero esperamos a que se pueda presentar la tarea en el sistema SIGA. El siguiente problema a resolver establece lo siguiente: expresar la variación del Cv con respecto al volumen a temperatura constante en términos de las propiedades medibles, que son presión, volumen y temperatura. Bueno, se requiere entonces, de acuerdo a lo que este problema establece, es expresar la variación del Cv, que en este caso es la derivada parcial del Cv, con respecto al volumen, manteniendo constante la temperatura. Esta variación del Cv la necesitamos anotar o desarrollar en términos de las medibles: temperatura, presión y volumen. Muy a menudo, dentro de la aplicación o de las aplicaciones de la termodinámica, se requieren saber, por ejemplo, las variaciones de ciertas propiedades del sistema. Para ello, utilizamos todo lo que hemos visto hasta el momento con respecto a identidades termodinámicas, identidades matemáticas, las relaciones termodinámicas, manipularlas, es decir, tomar la derivada con respecto a otra variable, manteniendo otra constante, así como las relaciones de Maxwell. Para lograr esto, expresar la variación o algunas derivadas de las propiedades con respecto a otras, siempre en términos de las medibles. En este caso, vamos a resolver para esta variación del Cv. Lo que hacemos entonces es primeramente buscar de todo lo que hemos hecho si existe esta identidad, es decir, que esta parcial sea función de estas tres. Efectivamente, no va a haber ninguna de las que hemos desarrollado. Por tanto, lo que hacemos ahora es, por ejemplo, partir de la expresión siguiente, que es la ecuación general para la variación de la energía interna en su forma general, como he comentado. Ahora, esta expresión establece que la variación de la energía interna es igual a este término, que es el Cv derivada de T, más todo este término multiplicado por dV. Vean que toda esta expresión está en términos de las medibles. Ahora, ¿cómo requerimos la variación del Cv? Y aquí aparece, vean. Entonces, una vez también identificando que esta derivada de U, si la comparamos con la expresión siguiente que denota la derivada total de f que antes también hicimos, y denotamos de acuerdo a esta expresión esta derivada, que establece que la derivada de f es igual a m derivada de x más n derivada de y. Antes ya habíamos utilizado esta ecuación, que es una ecuación diferencial. También escribimos antes que se cumple que esta derivada de m con respecto a y x constante va a ser igual a esta otra parcial. Bueno, si recordamos, y si no lo establecemos, a esta igualdad se conoce como criterio de exactitud. Por tanto, como es un criterio de exactitud, a esta ecuación diferencial se le conoce como ecuación diferencial exacta. Y como esta expresión, si la comparamos, vean, U sería F.
temperatura sería X, CB sería M, V sería Y, y todo lo que está dentro de estos corchetes sería N. Por tanto, esta expresión también es una derivada o una ecuación diferencial exacta. Por tanto, podemos utilizar y aplicar el criterio de exactitud a esta expresión con la notación que hemos analizado y escrito aquí, de acuerdo a comparar esta ecuación con esta otra. Entonces, llegamos a escribir lo que habíamos comentado antes. Por tanto, mx, n y y son iguales a lo que está escrito aquí. Ahora, donde esté m, en esta ecuación o criterio de exactitud, vamos a anotar cb. Vean que aquí ya aparece. La derivada de m, que sería cb, aquí está, con respecto a y, pero y es v, aquí está, manteniendo constante x, que es la temperatura. Por tanto, tendríamos la parcial que andamos buscando. Va a ser igual, aquí aparece el igual, a la parcial de n, pero vean que n es igual a la suma de estos dos términos. Por tanto, se sustituye en la parcial, que tiene que ser con respecto a x, pero x vale t. Por tanto, es con respecto a la temperatura, manteniendo constante y, y y es el volumen. Ahora, una vez que ya hemos escrito el criterio de exactitud para la ecuación general de du, ahora lo que resta hacer es obtener la derivada o las derivadas parciales de este término o de estos términos, que en este caso son del lado derecho de esta ecuación. Vean que vamos a desarrollar dos derivadas. Sería la derivada parcial de este primer término con respecto a tv constante, menos sería la parcial de la presión con respecto a t también a volumen constante. Pero ojo, aquí tendríamos la derivada del producto de dos funciones. La primera función es t y la segunda es la derivada. Por tanto, tendríamos que aplicar la regla de derivación de el producto de dos funciones, que establece, si recordamos, como la primera, que en este caso es la temperatura, por la derivada de la segunda. Pero será aquí una derivada doble. Vean, es la derivada doble de p con respecto a t cuadrada. Ambas permaneciendo constantes el volumen. Y luego sería más la segunda, que es este término, por la derivada de la primera, que sería entonces la parcial de t, que aparece, con respecto a t volumen constante, que si recordamos la derivada de t entre t pues es 1. Y entonces nos quedaría simplemente como este término más este menos este. Pero vean que este término que queda, que es este, menos este otro, que es exactamente el mismo, también se eliminan. Por tanto, lo que andamos buscando es que la variación del CB con respecto al volumen T constante va a ser igual a este término. Y vean que está en términos de las medibles, que son temperatura, presión y volumen. ¿Qué pasa ahora si esta variación la escribimos o la queremos determinar para un gas ideal? Bueno, utilizamos la ecuación de estado. Como requerimos la derivada doble de la presión, despejamos la presión para que esté en términos de la temperatura y poder desarrollar la derivada parcial doble. Es lo que vamos a hacer. Esta derivada parcial doble será entonces la derivada con respecto a t de esta primer derivada. Lo que hacemos entonces es tomar esta primer derivada. Aquí está.
sería la parcial de P con respecto a T de volumen constante. La presión, de acuerdo a la ecuación del gas ideal, la sustituimos y derivamos contemplando volumen constante. Entonces, R entre V es una constante que sale de la derivada. Finalmente nos quedaría por la derivada de T con respecto a T, pero es la unidad. Por lo tanto, la primera derivada va a ser igual a R entre V. Este resultado lo insertamos aquí para poder desarrollar la segunda derivada. Aquí está representado, pero la segunda derivada es también a volumen constante. R entre V es constante, por tanto, y la derivada de una constante es 0. Por tanto, la derivada doble de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo constante el volumen, es igual a 0 para un gas ideal. Este resultado lo sustituimos en esta expresión que denota esta variación del CB con respecto a VT constante en términos de las medibles, y como esta derivada doble es 0, porque ya la hemos obtenido 0 por la temperatura, finalmente este sería el resultado. Es decir, que la variación del CB con respecto al volumen a temperatura constante no tiene, es igual a 0. Es decir, que el CB no tiene efecto con respecto al volumen cuando la temperatura es constante. Ahora resolveremos este problema que establece expresar la diferencia entre la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante en términos de propiedades medibles: temperatura, presión y volumen para cualquier fluido. Es decir, deberíamos de obtener una ecuación de esta diferencia de manera general, como una función de estas tres. Bueno, para darle solución a este problema, lo que vamos a hacer es primeramente recordar que el CP y el CB, por su definición, son igual a estas derivadas parciales, y que antes también llegamos a que el CP es función de la temperatura por esta parcial que contiene la entropía, y el CB a la temperatura por esta parcial que también contiene a la entropía. Ahora, de la expresión para la variación de la energía interna de forma general, que antes también en el problema anterior, o en el problema 5, hemos también utilizado, esta variación de la energía interna de manera general y para cualquier fluido es igual a esta expresión. Vean que de cajón ya tendríamos el CB, es decir, este término. Claro, hay que manipularla para eliminar la derivada de T, pero finalmente utilizamos esta expresión una vez que ya contiene al CB. Ahora, lo que vamos a hacer es manipular esta expresión de tal manera que tengamos que incluir al CP. Vean que el CP tiene que ver con derivadas parciales cuando la presión es constante. En su definición sería la parcial de H, y posteriormente se dedujo esta igualdad, y la parcial es con respecto a la entropía. Por tanto, como partimos de esta, lo que vamos a hacer es tomar esta derivada parcial de U con respecto a T, presión constante. ¿Por qué presión constante? Porque, comentaba antes, el CP se relaciona con derivadas a presión constante. Por tanto,
de esta expresión, lo que hacemos es dividirla por ambos lados entre dt y tomar la derivación parcial a presión constante. Vean que lo hacemos del lado izquierdo, también aplica al lado derecho. Vean que aquí tendríamos al CB, aquí aparece, tendríamos derivada de t, que en este caso pasa a ser la parcial de t con respecto a t a presión constante. Esta se elimina dando la unidad. Por tanto, nos quedaría solamente el CB. Y luego, el segundo término nos quedaría que todo este se mantiene como tal. Aquí aparece y vean que la derivada parcial aplica al término en derivada. Por tanto, sería la parcial de V con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante. Entonces, esta expresión denota la parcial de U con respecto a T a presión constante. Y bueno, esta es la que hemos obtenido. Vean ahora que necesitamos saber también que esta derivada parcial, ¿a qué va a ser igual? En términos de el CP, que lo que queremos hacer es incluirlo para tomar finalmente esta diferencia en las capacidades caloríficas. Por tanto, si recordamos la siguiente relación termodinámica, obvio, tiene que ser para la energía interna, para un sistema cerrado, es igual a esta expresión. Ahora de esta lo que vamos a hacer es tomar esta derivada, la parcial de U con respecto a T presión constante. ¿Qué deberíamos de hacerle entonces? Por ambos lados, dividirla entre dt y hacer la parcial con respecto a la presión. Lo hacemos de este lado. Vean que T permanece y aplica la derivación al término en derivada. Por tanto, sería la parcial de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante menos el término presión por la parcial, porque aplica este término que está en derivada, la parcial de V con respecto a la temperatura a presión constante. Pero vean que este término, el que aparece aquí, va a ser igual por esta expresión a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, todo este término es igual al CP menos el término que aparece aquí. Vean que la ecuación que hemos etiquetado como asterisco con esta otra ecuación que hemos etiquetado con doble asterisco nos dan la misma derivada parcial. Por tanto, si las igualamos, entonces nos quedaría esta expresión. CP menos este término va a ser igual al CB más todo este término. Además, esta derivada parcial multiplica tanto a este término como también a este segundo término, que es menos la presión. Lo que hacemos entonces es tomar o desarrollar esta multiplicación y este CB pasarlo del otro lado de la ecuación y este término pasarlo también del lado derecho de esta ecuación. Si rearreglamos, vean que el CP menos el CB va a ser igual a este término que está con signo negativo, pasa del otro lado con positivo, aquí lo estamos colocando, más este primer término que multiplica esta derivada, aquí aparece, menos por este signo de este término, sería menos la presión que multiplica a esta derivada. Por eso aparece aquí este término. Vean ahora que el primero y el tercer término son iguales pero de signo contrario. Por tanto, las eliminamos y finalmente la variación del CP menos el CB es igual a la temperatura que multiplica tanto a esta derivada como a esta otra. Por tanto, este es el resultado
que andamos buscando de esta variación de capacidades caloríficas para cualquier fluido. Es decir, que también se puede aplicar al gas ideal o bien a cualquier otro fluido a condiciones fuera de la idealidad.